Preferiblemente sean desde un... Listo, estamos grabando. Ok, sí, estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Agames. Yo soy docente del área de matemáticas, maestriante junto con Amarilis y el profe Miguel en esta maestría en educación que estamos haciendo con la Universidad Iberoamericana. La idea pues del día de hoy es aplicar un grupo focal con el fin de aportar desde sus opiniones, desde sus experiencias docentes, desde sus prácticas y poder indagar acerca de las barreras de aprendizaje que presentan los estudiantes en los grados octavo y noveno, ¿cierto? De la institución educativa NECHI. Ya llevamos un trabajo bien adelantado, gracias a la participación de ustedes. Quiero decirles que, así como se lo ha expresado la señora Marily, yo sé, ustedes son un gran pilar para nuestra investigación, pues ustedes son, digamos, en ustedes encontramos el apoyo y la fuente primaria de información sobre las prácticas, las culturas y las políticas que se están ejecutando, desarrollando en la institución educativa. Entonces, ustedes, digamos, son nuestra mejor fuente de información y por eso gran parte de nuestro trabajo depende de lo que hagamos hoy y de lo que hicieron con los cuestionarios o están haciendo también con los cuestionarios que les pedimos el favor nos colaboraran. Realmente esto es importantísimo para nosotros, importantísimo porque ello depende de los buenos resultados de nuestra investigación. Hay dos usuarios con un nombre Fellowgister, ¿sí? Esto que aparece aquí se llama Fellowgister. Entonces, para poder cambiar el nombre de usuario, lo vamos a hacer desde aquí, ¿sí? Entramos a estos tres punticos y en los tres punticos nuevamente vamos aquí a donde aparece el icono del usuario y aquí donde dice perfil cambiamos el nombre, donde dice configura tu nombre. Simple y sencillamente lo cambiamos y le damos aceptar y fuera. Y ahí debería aparecer su nombre. ¿Para qué necesitamos un nombre? Con el fin de que al momento de que se grabe, ¿cierto? Usted pueda aparecer y se indique, digamos, podamos codificar su información como un docente más que está participando. Tranquilos que la participación que hagamos hoy es netamente confidencial, netamente, ¿qué les digo? Esta información es de custodia, solamente la vamos a manejar Amaril, Miguel y yo. Nuevamente les digo, siéntanse en toda la libertad de expresar lo que sientan y lo que ustedes perciban desde sus experiencias, ¿cierto? Sobre las preguntas que vamos a hacer el día de hoy en el grupo focal. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este Fellowgister parece que es el mismo usuario, solamente estamos 8 docentes participando y la señora Marilis cuenta como una novena. Queríamos llegar a un 50%, me dice la profe Marilis, que ustedes son alrededor de 22 docentes en el grado octavo y noveno, entre octavo y noveno, pues queríamos llegar de pronto a siquiera al 50% para ganar una significancia en la obtención de los datos primarios. Sin embargo, pues agradecemos de todas maneras que ustedes estén aquí y hoy haremos el ejercicio con los que puedan, puesto que nos surge de pronto el tiempo para cumplir con el proyecto de grado. ¿Listo? No siendo más, y estaba dándole un poco de espera a ver si se conectaban las demás personas que quedaron comprometidas el día de hoy, pero si no hay más, entonces nuevamente a la persona que aparece como Fellowgister le indico aquí en los tres punticos, ¿cierto? Nombre de usuario o el icono del usuario, que es una bolita, ¿cierto? Perfil, cambia el nombre y le da a aceptar. Si me puede colaborar. Y si no, pues nos indica al momento de la participación cuál es su nombre y ya queda registrado, mientras queda registrado en la grabación. Perfecto. Entonces les hago una pequeña presentación de lo que pretendemos con nuestro proyecto. Primero, nuestro proyecto, ¿cierto? Trata del índice de inclusión, ¿cierto? Para la identificación de las barreras de aprendizaje en los grados octavo y noveno, en este caso, en una institución educativa de NECHI, Antioquia, que sería la institución educativa de NECHI. Nuestro instrumento para la recolección primaria de datos fue el grupo focal, ¿sí?
¿cierto? Donde ya le aplicamos un grupo focal a ustedes docentes. Uno va dirigido a los padres de familia y otro va dirigido a los estudiantes. Entonces ustedes son, digamos que el eslabón, ¿cierto? Que nos va a ayudar con esta parte desde sus experiencias y desde sus perspectivas, ¿sí? Ustedes tienen un poco más digamos, de conocimiento técnico y, digamos, profesional acerca de lo que vamos a indagar el día de hoy. El objeto de la investigación es aplicar el índice de inclusión para la identificación de barreras de aprendizaje que presentan los estudiantes de los grados noveno, octavo y noveno a partir de la descripción del estado actual en materia de inclusión de la institución educativa NECHI de NECHI Antioquia. Para ello utilizamos una metodología que se llama, o más bien una guía que se llama el índice de inclusión, creado por dos autores, Bowdy y Aiston. Algunos tal vez ya los conozcan, los han estudiado. Estos dos señores crearon una guía, un índice a través de una serie de preguntas, de indicadores que dan cuenta de las políticas, de las prácticas y de la cultura en materia de inclusión dentro de una institución educativa. Tal vez ya están familiarizados con ello porque esa es, digamos, son los referentes teóricos con los cuales se hizo la guía 34 con la que hacemos evaluación institucional. Entonces, digamos que no es nuevo para ustedes sobre lo que vamos a indagar, más sí va a ser nuevo de pronto la guía que utilizamos en este caso, porque es diferente de lo que vamos a indagar el día de hoy. De hecho, quienes tuvieron oportunidad de contestar los cuestionarios, se darán cuenta que hay mucha relación entre las preguntas del cuestionario y las preguntas que nos hacemos cuando hacemos nuestra evaluación de la ruta de mejoramiento. Y ahí encontramos bastantes relaciones con esas preguntas. Bastante. Listo. Entonces, nuestro objetivo para el grupo focal es identificar desde sus perspectivas como docentes, directivos o profesionales de apoyo las barreras de aprendizaje que presentan los estudiantes de los grados octavo y noveno en la institución educativa NECHI, a partir de las preguntas de los indicadores del índice de inclusión de mayor relevancia para las dimensiones que son cultura, políticas y prácticas educativas, aplicadas al contexto de su institución. Hasta aquí he sido claro, me han entendido, han comprendido hacia dónde vamos. Quisiera que de pronto escuchar las voces de cada uno de ustedes para saber. Si alguien tiene alguna duda, inquietud, hasta aquí, antes de abordar las preguntas, porque ya vamos a abordar cada una de las preguntas, me puede hacer el cuestionamiento que usted crea, cualquier duda. ¿O todos están claros? Si todos están claros, por favor, les agradezco, lo manifiestan a voz viva, activan su micrófono, no importa que sea en paralelo con los demás. Pero si está claro hasta aquí, por favor, sí les agradezco, lo manifiesten, activen sus micrófonos y lo dicen a voz viva, por favor. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Perdón, ¿entendieron? ¿Está comprendido lo que buscamos? Profes, ¿me escuchan? Hola. Hola, hasta el momento sí. Hola. Hasta el momento sí, perfecto. Necesito que todos, por favor, confirmen si hasta el momento todo está comprendido. ¿Sí? Por favor. Hasta el momento no está todo claro. Está todo claro, ok. Los demás, por favor. Sí, claro hasta el momento. ¿Todos claros hasta el momento? Sí. Ok, Hola, perfecto. Disculpe, Sí. yo no tengo muy claro el asunto. Sí, no está muy claro todavía. Su nombre, por favor, porque me aparece como Fellow Gister, no es... Mi nombre es Marlene Fernández, pero no sé, no entiendo cómo cambiar eso, no sé, y no sé por qué apareció eso así. Ok, ya sabemos que usted es Marlene Fernández, entonces ya tenemos. Creo que es la única que aparece aquí. Tiene doble usuario, no sé por qué, pero aparece. Yo estuve tratando de cambiarlo, pero no, la verdad no. No, entonces no hay problema. Cada vez que participe, sí le agradezco, me diga yo soy su nombre, ¿cierto? Marlene Fernández, y así podemos continuar. Perfecto, bueno, no hay problema. Entonces, bueno, le aclaro nuevamente. ¿De qué tratamos el día de hoy? Hoy tratamos, ¿cierto?, de indagar sobre, más bien, de aplicar el índice de inclusión para la identificación de barreras de aprendizaje en los grados octavo y noveno. ¿Qué son las barreras de aprendizaje? Se preguntarán ustedes. Pues así como lo hemos notado muchas veces, esa es, digamos,
hacia donde tendemos, lo que relacionamos con necesidades educativas especiales, pero que ya no son solamente necesidades educativas especiales, porque no se incluyen solamente los asuntos de discapacidad, sino que también se incluyen todas las dificultades o factores que impiden que los estudiantes lleguen a su educación o lleguen a tener acceso a su educación de manera plena, completa o total. Entonces hablamos de casos, por ejemplo, de factores tales como pobreza, tales como distanciamiento, tales como la pandemia a veces también en estos momentos figura también como una de esas barreras, ¿cierto? Temas como recursos, accesos a los recursos educativos, en fin, todas esas dificultades, ¿cierto?, que se presentan para que los niños tengan pleno, ¿cierto?, al igual que digamos que pleno acceso a todas las posibilidades de educación. Esos son barreras de aprendizaje. Eso sí, teniendo en cuenta la diversidad, ¿cierto?, de los estudiantes. Y con diversidad nos referimos no solamente a raza, credo, religión y demás, sino también a estilos de aprendizaje diferentes, a todo aquello que compone el tema digamos, de diferenciación, ¿cierto?, de los estudiantes. A eso le llamamos diversidad. Entonces, teniendo en cuenta estos dos conceptos, ¿cierto?, lo que buscamos con el grupo focal es aplicar este índice de inclusión, que no es más que una guía que ya se estaba aplicando a través de los cuestionarios, y hoy vamos a aplicar otra parte a través de unas preguntas, ¿cierto?, para identificar los aspectos de las barreras de aprendizaje que presentan estos estudiantes de grado octavo y de grado noveno, ¿cierto? Como a partir de la descripción del estado en materia de inclusión que tiene la institución educativa NECHI. Y ahorita vemos cómo está ese estado, pero a través de unas preguntas que son puntualitas. No vamos a tocar, digamos, todos los aspectos globales de inclusión porque es un tema muy amplio, ¿cierto? Solamente vamos a tocar unos cuantos aspectos que van a estar relacionados aquí. A medida que vayamos viendo las preguntas, se van dando cuenta cuáles son esos aspectos que vamos a identificar y que vamos a tocar, ¿cierto? Entonces, desde su perspectiva, todo va a ser fácil de responder, pues ustedes tienen el conocimiento, ustedes tienen, digamos, la experiencia ya con sus estudiantes y también tienen la experiencia con las dimensiones de cultura, políticas y prácticas educativas dentro del contexto de su institución. Entonces, las preguntas en sí, ¿cierto?, van a hacer referencia a esto, culturas, políticas y prácticas educativas aplicadas al contexto de su institución. ¿Hasta ahí estamos claros? No sé si respondías. Sí, ahora, ok. Sí, ya estoy claro, gracias. Entonces, les agradezco. Vamos y nos adentramos en la primera pregunta. Quiero ser claro con esto. Primero, antes de la pregunta, tenemos 15 minutos para responder cada una de las preguntas. Ahorita vamos a hacer un poco más reducido. Entonces, les agradezco. Por favor, todos participan, respetamos la palabra en el momento y generamos la discusión alrededor de cada una de las preguntas. Voy a tomar espacios de 10 minutos, si se extiende le damos 2 minutos adicionales y así sucesivamente hasta abarcar las 5 preguntas que tenemos. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí, está bien. Sí, está bien, perfecto. Entonces va la primera pregunta, dice, ¿qué aspectos de la cultura, las políticas y las prácticas desarrolladas en la institución podrían incidir en la inclusión educativa de los estudiantes de grado octavo y noveno de la institución educativa NECHI? Si necesitan alguna otra especificación sobre la pregunta para que usted la pueda comprender mejor, no duden en preguntar, que nosotros estamos para eso acá. ¿Listo? Si la pregunta es clara, pues podemos comenzar a hacer sus participaciones, ¿cierto? Y de esa manera, pues, le damos inicio ya al grupo focal. ¿Perfecto? Entonces, ¿quién gusta iniciar la discusión? No hay participación. ¿Aló? Sí, no. Sí, te escuchamos bien, Francisco, tranquilo. Sí, pero si no tiene la pregunta, no la... Están leyendo la pregunta. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí?
Sería que podría repetir la pregunta. La pregunta, claro, la repetimos. ¿Qué aspectos de la cultura, las políticas y las prácticas desarrolladas en la institución podrían incidir en la inclusión educativa de los estudiantes de los grados octavo y noveno de la institución educativa NECHI? Hay que aclarar algún aspecto, de pronto, ¿a qué nos referimos con inclusión educativa? ¿Sí? Pues mi nombre es... Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Parmen. Pues Sí, frente a las prácticas o políticas que la institución educativa puede implementar o se hace, miramos sobre lo que es las diversas actividades culturales en las cuales se hacen a través de las transversalidades de las áreas, y de una manera muy específica es sobre las danzas, sobre la investigación que los estudiantes realizan sobre los patrimonios culturales, por ejemplo, que se tocan para conocer la cultura dentro del mismo departamento, los diferentes municipios que conforman a Colombia, y todo esto con el fin de reconocer el potencial que tiene nuestro país como país multicultural y étnico, el cual nos conlleva a acercarnos cada día más a entender y a poder comprender las diferencias que existen entre las diferentes culturas, y que todas estas componen el enriquecimiento patrimonial de nuestro país, y que por ende, a pesar de que somos culturas diferentes, todas nos complementamos y todas somos importantes dentro del marco nacional de las prácticas tradicionales, y que todos aportan a la construcción del país. Muchas gracias por su participación. Excelente. ¿Qué otro aspecto, docentes, creen ustedes, y directivos docentes y docentes de apoyo, creen ustedes que puede incidir en la inclusión educativa de los muchachos? Pueden hacer aspectos negativos, pueden ser aspectos positivos. No hay límites para los aspectos, solamente aquellos que ustedes identifican. ¿Cuál creen ustedes que pueden ser esos aspectos? Uno, ya lo dijimos por acá, la cultura y sus... Aló. Aló, sí, ¿con quién? Sí, buenas tardes. Su nombre, por favor. Juan Carlos Córdoba. Juan Carlos, muy buenas tardes, Juan Carlos. Cuéntenos, Juan Carlos. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, haciendo un análisis de la pregunta, que ahí incluye varios aspectos, ¿cierto? Culturales, políticas como tal de una organización. Creo que principalmente, pues, nosotros como docentes somos los primeros en desarrollar ciertas prácticas, pedagogías que conlleven a la inclusión educativa, ¿cierto? Sí, lo que mencionaba el profe al rato sobre respecto a aspectos culturales, ahí también podemos incluir actividades deportivas que se realizan en la institución educativa con el propósito, pues, de integración social de todos los estudiantes, que al menos, pues, les guste ese aspecto, ¿cierto? Okay, en el momento se tuvo una dificultad en la institución que de pronto también, ya que usted mencionó, pues, que también, pues, se podía decir, pues, cosas de pronto con otro aspecto, ¿cierto? Sí. Hace como 4 años para acá en la institución, la verdad es que ha incidido algo, y no solamente para estudiantes, sino también para docentes, en el cual hubo muchos cambios de rectores. Entonces, eso causaba de que un rector llegaba y de pronto llevaba un proceso, ya lo cambiaban, ese proceso quedaba a medias, venía otro de pronto con otra expectativa, y entonces también puede ser otras cositas allí que también pueden incidir en lo que es la inclusión educativa, ¿cierto? Pero sí, pues se ha tratado de incluir todos los aspectos culturales, deportivos, sociales, para ir atrayendo a los estudiantes, también convenios
con instituciones como el SENA, entre otras. Muchas gracias. Perfecto. Ok, muchas gracias a usted por su participación, Juan. Profe Francisco, Entonces, dígame. en el chat, Mónica Franco, docente de apoyo, nos dice, desde las prácticas educativas que se llevan a cabo en la institución, los acompañamientos desde los diferentes profesionales de apoyo, los ajustes en el CIE inciden en que se desarrolle inclusión educativa. En lo cultural, el resaltar a los estudiantes con capacidades y talentos excepcionales cuando participan en cada espacio pedagógico. Gracias, profe Mónica. Gracias, profe. Así es. Muy bien. Quiero, ya ahora viendo esta misma pregunta desde una interiorización un poco más específica, desde las aulas, ¿sí? Ustedes con sus prácticas, ¿qué aspectos de sus prácticas pedagógicas, sí, porque en este caso serían ya pedagógicas, creen que están incidiendo en esa inclusión educativa de los estudiantes de grado 8º y 9º? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Habla Nicolás Eduardo Fabra. Señor Nicolás, ¿cómo está? Cuéntenos. Mirando esas prácticas educativas, se nota sobre todo en la parte de la educación sexual de los jóvenes, ya que hay errores desde los hogares, desde las casas, donde les meten unas ideas que no son las correctas a los jóvenes, ¿ya? Y los niños y jóvenes llegan a la edad, puede que sea hasta la edad adulta, con unas ideas totalmente erróneas, ¿ya? Considerando la sexualidad como un tabú. Entonces, a los estudiantes a medida que se les ha ido explicando, han ido entendiendo que la sexualidad no tiene que ver directamente con lo que es el sexo, y también entendiendo el sexo como algo, como género, ¿sí? Entre lo masculino y lo femenino. Lo noté últimamente en las charlas que he tenido con los jóvenes en el área de religión, y ellos tienen esos tabúes, esos errores que vienen desde las casas. Entonces, a medida que se ha ido trabajando esos aspectos, esas charlas, esos aspectos sobre sexualidad, ha ido cambiando las ideas que ellos tienen o que traen desde las casas. Gracias. Gracias, profe, profe por su Nicolás. participación. Ok, profe. ¿Qué otros aspectos? Veamos ahora, hemos tocado cultura, hemos tocado, sí, más que todo cultura y prácticas pedagógicas, pero desde las políticas, desde las normas, desde las leyes, desde aquellos reglamentos que aplican para la institución educativa NECHI, ¿qué se ha hecho en esa materia? ¿Qué aspectos creen ustedes que pueden estar incidiendo en la inclusión educativa desde las políticas? Profe Diana. Profe Diana, si tienes mala comunicación, puedes escribir en el chat. Claro, sí, quienes presenten problemas de audio, pues nos pueden escribir por el chat y nosotros le leemos la participación, ¿sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ¿sí? tardes. Pues frente a la política también miramos que en la institución educativa, pues en cada uno de los grupos y grados, pues se motiva porque se habla mucho de lo que es la democracia, la participación, lo que es el liderazgo, que cada individuo y la responsabilidad que tiene como ciudadano para promover la justicia y también denunciar injusticias, como también en el caso de que ellos, por ejemplo, tienen voz, también tienen voto, y a la vez ellos se les orienta para que ellos, frente a sus procesos políticos, como tomando representantes de grupo, para ellos elegir, miren las condiciones o el perfil del estudiante que realmente merece que los represente frente a las diferentes entidades o organizaciones que requieren de su presencia como representante de grupos. Entonces ellos, miramos que por ejemplo actualmente en las contiendas que se vienen de la juventud,
en las elecciones de juveniles, por ejemplo, en la institución educativa cuenta con un gran número de estudiantes que están participando de estas contiendas políticas, en las cuales ellos no son ajenos a esos procesos y participan, y los diferentes docentes pues los instruimos a que ellos tengan ese conocimiento y esa capacidad para ellos saber elegir y no de pronto hacerlo porque es el amigo, porque es el primo, sino que lo hagan con un conocimiento convincente porque esa persona tiene esas capacidades y tiene esa credibilidad que puede hacer las cosas bien. Entonces, miramos que el colegio frente a eso, pues sí le apunta también a la parte política. Perfecto. Bien, muchas gracias. Ok, hasta aquí la primera pregunta. Creo que ha sido unos buenos aportes hasta el momento. Y vamos a continuar con la segunda, dándonos el tiempo, ¿sí? Tenemos 10, a menos que alguien quiera tener o tiene otra apreciación. Si alguien tiene otra apreciación, por favor, bienvenida sea. De lo contrario, podemos continuar. También quiero que a voz viva manifestemos cada vez que pase una pregunta a otra, aquellos que no han participado, ¿cierto? O que de pronto no tengan una objeción contra lo que han dicho sus compañeros. Manifestamos a voz viva en el micrófono, pues que estamos de acuerdo. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, ¿sí? ¿Con quién hablo? Desde la perspectiva, pues, de la pregunta, yo veo que una de las cosas que nosotros debemos fundamentar dentro de nuestra institución es más que todo, no hace falta implementar más como la parte de la convivencia, ¿sí? Porque si nosotros miramos a nivel de la deportiva, recreativa y lúdico recreativo, los muchachos se motivan. Pero ¿qué pasa? Que hace falta lo que es la parte ética, lo que es la parte de la convivencia, donde ellos pues presentan dificultad, en que ya sabemos que eso se experimenta desde la casa, ¿sí? Porque la casa es la primera educación. Si nosotros hacemos un diagnóstico aquí en Nechí, observamos que una de las problemáticas que no se maneja directamente es como la disciplina, y eso viene de esos principios éticos. Entonces, muy bueno que nosotros experimentemos la parte ética, porque la parte social yo la manejo, pero no manejan la parte del compañerismo, del trabajo en grupo, del trabajo en CIPA. Entonces es muy bueno que nos fundamentemos por ahí, porque en la parte deportiva ellos son fuertes, en la parte recreativa son fuertes, pero ya en la parte de la cosa, la convivencia, ahí es donde está la dificultad. Ok, entonces Gracias, digamos profe que Milton. para el profe Milton, digamos que hay una deficiencia en la formación en valores, ¿sí? Profe Milton. Ok, profe, no respondió. Bueno, ok. Nuevamente les digo a todos, manifestemos si estamos de acuerdo, ¿sí? Con lo que ya se ha manifestado hasta aquí de esta primera pregunta. Todos lo pueden decir a voz viva, por favor, o si tienen alguna otra, nuevamente, si tienen alguna propuesta opuesta o adicional o complementaria, pues también la podemos expresar. Entonces, hasta el momento, ¿estamos de acuerdo con las participaciones de nuestros compañeros? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Por favor, Sí, a vos. ¿Sí? sí estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Ok, ¿todos estamos de acuerdo? Por favor, manifiéstenos más de un... Sí, claro, sí, estamos de acuerdo. Ok, perfecto. Continuamos con la segunda pregunta. Esta es un poco más abierta, un poco más compleja, pero digamos que está un poco más detallada. Dice, ¿qué aspectos puede destacar del trabajo que realiza el equipo educativo para identificar las barreras que dificultan una mayor colaboración? ¿Y cuáles aspectos se destacan de los planes y esfuerzos pensados para superar estas barreras? En síntesis, ¿qué aspectos, cierto, del trabajo que ustedes realizan para identificar barreras, cierto, pueden resaltar? ¿Y cuál de esos aspectos, cierto, se destacan, cierto, en los planes y en los esfuerzos pensados para superar esas barreras? ¿Cuál de esas actividades? Adelante, ¿quién tiene una apreciación sobre este punto? Puede destacar.
del trabajo que realiza el equipo educativo para identificar las barreras que dificultan la mayor colaboración. ¿Cuáles aspectos se destacan en los planes y esfuerzos pensados para superar esta barrera? ¿Qué aspectos puede destacar? ¿Es comprensible la pregunta o necesitan mayor información? Aló, ¿sí? Sí, bueno, ahí lo que equipo educativo entramos todos o se refiere Docentes, rectores, docentes de apoyo, todos son equipos educativos. Cuando hablamos de equipo educativo, somos los docentes, la parte directiva. Todos, en conjunto. Todos, en conjunto. ¿Qué aspectos puede destacar del trabajo? La profe trabajo Mónica que Franco está conectada. Ella está trabajando un proyecto, nos puede dar apreciación. Hola, sí, estoy escribiendo acá porque no sé si me escuchen bien. Sí, la escuchamos bien, Mónica. Hola. Claro que sí. Sí. Bueno, con respecto por decir, nos decían entonces en la pregunta que qué aspectos se puede destacar en el trabajo, y era que lo que estaba escribiendo, ¿verdad? Que el solo hecho en pensar en cómo doy a conocer dicha temática a los estudiantes en general, porque me va a detener a pensar en qué estilo y en qué ritmo voy a, digamos, a enseñarle. Ya ahí estoy buscando entonces esa identificación y a su vez esa superación de dicha barrera. Entonces, esos son, digamos, como las prácticas que se están realizando desde el aula por los docentes, por la docente orientadora, docente de apoyo, que sí se están realizando en la institución. Ok. Entonces, profe Mónica, te agradezco muchísimo el esfuerzo que estás haciendo por apoyarme en este proyecto. Sé que estás en Colorado y allá la señal es muy mala. Sí, tu apreciación me podrías colaborar y me la escribes en el chat. Sí, es mejor. Ok, perfecto. Sí, te lo agradezco. Entonces, como lo dijo la profe Mónica, estamos resaltando esa labor que hacemos como equipo educativo, ¿sí? Puede que sean unos docentes, 2, 3 docentes o 4 docentes, pero como equipo, ¿cierto? Para identificar esa barrera. ¿Desde dónde actuamos nosotros identificando como docentes las barreras? ¿Desde dónde? Desde nuestras planeaciones, desde la participación que hacemos cuando hacemos evaluación institucional, ¿cierto? Desde nuestras prácticas identificamos la barrera de aprendizaje. ¿Y quiénes nos colaboran bastante con esta barrera? Los docentes de apoyo, porque para eso están ellos. ¿Para qué? Para superar esa barrera. Más que todo con si hay... ya voy a hacer una pequeña... Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Sí, su nombre, por favor. Sí, voy a hacer una aclaración, Mónica. Voy a hacer una aclaración. Y es que las barreras siempre las buscamos en el estudiante, ¿cierto? Exacto. Para que tengan eso en cuenta. Y es que las barreras no están en el estudiante, están siempre en el contexto. Así es. Les pongo un ejemplo, porque hablamos entonces de barrera, que es que el niño no me está, digamos, adquiriendo un conocimiento por medio de un video. Bueno, ¿qué voy a hacer yo como docente para hacer la modificación de mi planeación o el ajuste, perdón, para que el estudiante me reciba el aprendizaje? ¿Cierto? Okay. En eso entonces estamos viendo que la barrera sí está es en el contexto y no en el estudiante, para tener en cuenta entonces esos estilos y ritmos de aprendizaje. Ok, así es. Las barreras también se dan, digamos, desde el contexto y también las podemos identificar también a veces en el estudiante. ¿Desde dónde? Desde sus condiciones físicas, sus condiciones mentales y demás, que son propias, ¿cierto?, del individuo, de la persona. Ahí también se encuentran barreras. Por eso es que las necesidades educativas especiales también pueden ser consideradas barreras de aprendizaje. ¿Estamos claros? Entonces, así las cosas desde la institución. Discúlpame, te voy a aclarar. Sí. Desde el decreto 1421, ya ese concepto de necesidades educativas especiales
está como un poco erróneo desde su concepto. Listo, para que, digamos, ustedes tengan presente que ya no se dice necesidades educativas especiales, exacto. sino simplemente barreras para el aprendizaje. Sí, exacto, sino que en nuestro contexto, no, digamos que prácticamente en Colombia, aún no nos hemos, digamos, puesto al día con esto. Entonces, para que me entiendan todos, y yo sé que a muchos conocen el concepto de necesidades educativas especiales, por eso les digo, no, y es más, hay una pregunta abajo que también habla que vamos a ver, que habla de necesidades educativas especiales, para diferenciar, para saber que las necesidades educativas especiales están contenidas, por decirlo de alguna manera, en el contexto global de las barreras de aprendizaje. Entonces, por eso también hablo para que les sea de más fácil, digamos, comprensión a aquellos que de pronto no conocen a fondo el concepto de barrera. ¿Ya? Entonces, quiero ser claro en eso. No es que vaya en contra de lo que dice el decreto ni nada por el estilo, sino que queremos como que más bien contextualizar y hacer una mejor explicación de lo que estamos haciendo con nuestro trabajo. ¿Listo? Pero muchas gracias por la aclaración y está bien porque sabemos que estamos en línea, estamos en contacto. Nuevamente, regresamos a la pregunta. Aspectos, ¿cierto?, que destacan de su trabajo como equipo educativo para identificar esa barrera y otros aspectos, ¿cierto?, una vez identificadas estas barreras para superar dichas barreras. ¿Sí? ¿Qué hacen? Pueden ser actividades, pueden ser, no sé, desde la comprensión de su trabajo pedagógico. Desde ahí nos pueden hablar. ¿Quién más tiene una apreciación, una experiencia? Anécdotas también son válidas. ¿O necesitan aún mayor información para comprender la pregunta? Profes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? Nicolás Eduardo. Cuéntenos, señor. Hablando de experiencias, de pronto podría comentar sobre una situación que viví yo cuando trabajé en la escuela urbana. Claro que sí. Ahorita mismo yo trabajo en el colegio, en el bachillerato, pero cuando trabajé en la escuela urbana, que fue por 5 años, me tocó una gran dificultad con un grupo que me asignó el coordinador. Era un grupo pequeño, solo tenía 20 estudiantes, pero esos 20 estudiantes eran los que se habían recogido de las otras aulas donde ellos hacían repitencia. Llevaban 3 o 4 años en el mismo grado, ¿sí? Entonces, como yo estaba recién llegado a la institución, entonces ese fue el grupo que me dejaron. Y el reto mío fue difícil porque de esos 20 estudiantes que tenían 3 y 4 años de repitencia en primero, el grado primero, yo hice todo lo que pude hasta que a mediados de año ya habían 10 estudiantes que fueron promovidos al grado segundo. La dificultad de ellos era en la lectura y la escritura. Entonces, yo me dediqué a eso, le puse todo el empeño y solo terminé con 5 alumnos al finalizar el año escolar, solo con 5 estudiantes. Pero fue dándole y con ayuda de los padres de familia también, para que ellos en la casa también colaboraran con esas dificultades que tenían los niños. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde ahí es donde queríamos nosotros tocar. Es perfecto. Ese ejemplo y esa experiencia, esa anécdota del profe, casa perfecto con la intención de la pregunta. Profe Francisco, leo el chat. Sí. Mónica Franco dice, desde la identificación y superación de las barreras, la realización, los ajustes razonables a las planeaciones de acuerdo a los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes de manera conjunta. No se encuentra. La profesora Janet Valencia dice, el trabajo de los docentes en la institución ha sido articulado donde nos toca ser padres, psicólogos, amigos, confidentes, para entender y comprender cada uno de los distintos problemas que día a día se les presenta y así poder solucionarlos de la mejor manera posible. Gracias. Así es, muy bien. También, ahora que hablan de ajustes razonables. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Pues a nivel negativo también yo pienso que uno de las problemáticas que se ve como en el aprendizaje o en esas barreras de aprendizaje es como las nuevas políticas del Estado o de algunas instituciones en las que se preocupan más por los formatos
que deben de llenar los docentes, entregar los docentes, y entonces eso impide a que a veces el docente dedique más tiempo de pronto a la enseñanza, aprendizaje o a buscar estrategias para sus estudiantes, porque tiene que estar pendiente, que tiene que entregar esto, tiene que entregar lo otro, y entonces en ese afán de pronto no quedar mal allá, porque de pronto ya le vienen llamados de atención, etcétera, etcétera, hace que de pronto también la educación que actualmente vive el país allá esté en decadencia. Y entonces eso yo creo que también como que impide mucho la efectividad o la calidad educativa. A la vez, también miramos, por ejemplo, en nuestra institución, no miran a veces los perfiles educativos y entonces nos cargan de áreas que pronto no somos idóneos, y entonces también esto va a dificultar, donde también al docente se le dificulta cómo poder transmitir de manera consciente, coherente, razonable y eficiente a sus educandos. Entonces también esto hace que estas barreras sean bastante tediosas para que el estudiante tenga un óptimo nivel educativo, y también las mismas herramientas pedagógicas que carecen las instituciones educativas, donde prácticamente el docente le toca trabajar con las uñas o ingeniárselas, ¿sí? Toca ingeniárselas con lo poco o mucho que él tenga creatividad y recursos del medio, pero que realmente a veces las instituciones no exigen una calidad educativa, pero que no dan lo mínimo para que éstas sean bastante factibles y que se pueda dar un buen desempeño académico. Muchas gracias por su participación. No solamente sucede en las de ustedes, también sucede en la de nosotros. Yo creo que ese es el panorama nacional alrededor de todas las instituciones educativas. Y la profe Mónica complementa y dice, de acuerdo con la docente Janet, los docentes actualmente están siendo un conjunto de profesionales a la vez, buscando bienestar para los estudiantes. Excelente, así es. Perfecto. Compañeros, ¿quién más tiene una apreciación? ¿Puede destacar una anécdota o desde su experiencia? Desde sus Buenas prácticas? tardes. Buenas tardes. Hablo con Juan Carlos Córdoba nuevamente. Juan Carlos. Disculpe, Juan Carlos, antes de que intervenga. Siempre les pregunto su nombre con el fin de identificarlo, puesto que estoy compartiendo pantalla, ¿oyeron? Entonces no puedo ver a veces digamos, la plataforma de la conversación. Entonces, por eso. Bueno, listo. El nombre. Ok. Bueno, una pequeña apreciación de pronto desde el aspecto del área que yo pues tengo a cargo, que son las matemáticas. Y acá iniciando, dice que los aspectos que pueden destacar del trabajo del equipo educativo, pues en ocasiones se dan unos espacios para de pronto unos mejoramientos en los planes y mallas curriculares, aunque a veces el tiempo es corto y toca como que de nuestro tiempo sacar el adicional para terminar, ¿cierto? Y desde la experiencia vivida en el área, creo que los que somos docentes de matemáticas tenemos muchas. Vemos de pronto, acá nosotros hemos visto algunas situaciones que de pronto de un grado a otro veíamos que el pelado, había temas que no eran fundamentales, y de pronto al grado siguiente perdón, hay alguien. Señor Diana, creo que tiene el micrófono activado, por favor. No, yo no estoy en el colegio, Agradezco la profe Diana. Amarili, ¿tú puedes activar el micrófono? Tú eres... pantalla de respeto. Desactiva el micrófono para que pueda... bien, mientras se da cuenta. ¿Ya? Profe, qué pena, profe. Puede continuar. Sí. Bueno. Hola. Profe Juan Carlos, activa tu micrófono, Sí. por favor. Ya. Sí. Bueno, listo. Lo que le venía diciendo, del área de matemáticas. Nosotros, por ejemplo, sí veíamos como esas pequeñas barreras
que hay unos temas que Tengo ya a ver si temas puedo fundamentales para participar iniciar de última, a ver si me escuchan todavía. algo. A la pues ya y todo ya. ¿Aló? Sí, profe Juan Carlos, te escuchamos. Bueno, continúo. De pronto temas que eran fundamentales para el grado siguiente y de pronto los muchachos quedaban como en cero, Hola. nulos. ¿Sí me Profe Juan escuchan? Carlos, qué pena. Profe Ya, Diana, hace- profe Diana Juan María, Carlos. te agradezco que desactives el audio, por favor. Profe Juan Carlos, adelante. Sí, o no sé, le damos la palabra a la profe para que ella pueda intervenga. Ella no está hablando con nosotros, ella está como en otra conversación. Ah, bueno, listo. Luego, Bueno, entonces nos encontramos situaciones de que ya de pronto el muchacho se le olvidaba de pronto cositas del año anterior. Entonces, a raíz de eso, de pronto nos reunimos entre todos para hacer unos aprestamientos o repasos en cada uno de los grados de temas fundamentales de años anteriores, ¿cierto? Otras situaciones que, por ejemplo, y estamos implementándolas el año pasado, los docentes de matemáticas de la jornada mañana al menos, fue que notábamos que los estudiantes tenían una dificultad con referente a las tablas de multiplicar, ¿cierto? Entonces, además del aprestamiento que ya estaba incluido, nosotros estamos implementando incluir allí también 5 minutos de la clase, preguntar las tablas, una dinámica un poquito divertida puede ser, preguntarle las tablas con el propósito de que los pelados afianzaran en ese aspecto, porque sí se veía una dificultad muy grande. Lastimosamente, pues se metió de la pandemia y pues no, se cayeron los procesos, ¿cierto? Entonces yo creo que cada uno de nosotros, de nuestras áreas, nos hemos encontrado ciertas dificultades y nos ha tocado, como decía la profe Mónica, nos ha tocado que de lo que teníamos preparado, de pronto tener un plan B para incluirlo allí. Muchas gracias. gracias, profe Juan Carlos. Profe Francisco, pasamos a la otra pregunta. Profe Francisco. Hola. Francisco, ¿te fuiste? Se lo fue el profe Francisco. No, y yo no tengo acceso a la... Que me desactivaste el audio, tenía sí. el micrófono en silencio. Me desactivó el audio, alguien me lo desactivó desde allá. Apenas dejé de profe Juan Carlos, Sí, porque sí, es ok. que me estaban interrumpiendo su participación. Recuerden que yo no puedo ver la pantalla donde ustedes están, sino solamente la presentación, porque yo soy quien está presentando pantalla. ¿Listo? Entonces, continuamos con la pregunta número 3, ¿sí? Por favor, antes de eso... Son 5 preguntas, profe, ya casi terminamos. Pasemos a la 3. Sí. La pregunta 3, por favor, todos, acá. Primero, antes de pasar a la 3, nuevamente, la pregunta de cierre. ¿Todos de acuerdo con las participaciones de sus compañeros en la pregunta 2? Sí, estamos de acuerdo. De acuerdo, Sí, perfecto, sí, claro. ok. Muchas gracias. Claro que sí. Entonces, tercera pregunta, es un poco más amplia, pero más discriminada. Dice, ¿de qué manera se valora la diversidad? ¿Cierto? Y hay que entender la diversidad como la variedad, ¿cierto? Como la multiplicidad, ¿cierto? Y como también hay que decirlo de esta manera, en términos biológicos, la diversificación, ¿cierto? ¿Y de quién? De nuestros estudiantes y de todas las personas que participan en la comunidad educativa, ¿cierto? ¿Y qué aspectos se deben mejorar para considerar la diversidad como un recurso para el aprendizaje y no como un problema para la inclusión de los estudiantes? Por eso fuimos claros aquí, para hacer la distinción. ¿De qué manera se valora la diversidad y qué aspectos se deben mejorar para considerarla, ¿cierto?, como un recurso para el aprendizaje y no como un problema para la inclusión de los estudiantes? Entendiendo la inclusión como algo que tiene que ver con todas las personas,
no solo con estudiantes, y aquí hacemos la claridad de lo que discutíamos con la profe, no era Diana, Mónica, ¿bien? Mónica. Sí, con la profe Mónica, no solo con estudiantes con discapacidad o con los que se clasifican como con necesidades educativas especiales. Hay que hacer entonces esta distinción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todos los estudiantes en general, independientemente de sus condiciones físicas, mentales, en fin, siempre y cuando sean estudiantes y sean tenidos en cuenta, ¿cierto? Entonces ahí estamos atendiendo a la inclusión de las personas o de nuestros estudiantes. Lo mismo para nuestros padres de familia y lo mismo para nuestros docentes. ¿Listo? Y directivos. Entonces, nuevamente, hago claridad de qué manera se valora la diversidad y qué aspectos se deben mejorar para considerar la diversidad como un recurso para el aprendizaje. ¿Quién quiere participar en esta? Profe, aquí también puede ser no solamente su apreciación, sino también puede ser anécdotas o experiencias vividas respecto a esta pregunta. Exacto. Buenas. Bueno, considero de vital importancia la diversidad, hablando Sí. desde mi área, que es religión, Sí, señor. porque ahorita mismo contamos con una variedad, digamos así, de estilos de religiones. Entonces, partiendo de mi experiencia en el área de religión, considero que es bastante importante, porque los alumnos, cada uno tiene sus ideas, son diferentes las ideas, los aportes que ellos hacen y sirven para el encuentro cultural de los mismos jóvenes. Y algo muy importante, que es el respeto por la diferencia. Allí hago yo bastante énfasis en eso, porque hay que respetar las ideas de los otros. Y todas las ideas son importantes. Gracias. Profe, antes de que corte su participación, quiero preguntarle, respecto también a esta pregunta, como para complementar. ¿Cree usted que la diversidad se ha visto como un problema para la inclusión de los estudiantes? No, yo no lo creo de esa forma. Antes considero que es muy importante la diversidad. ¿Por qué? Porque desde las diferentes ideas se aprende un poquito y se mejora el conocimiento que tienen las demás personas. Muchas gracias, profe. ¿Quién más tiene una Buenas apreciación? tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Con quién hablo? Pues miramos que sí es fundamental, porque miramos que por ejemplo, en el área de ética o religión, miramos, por ejemplo, lo que son los carismas. Entonces miramos las capacidades excepcionales o capacidades que tiene cada individuo y que todos somos importantes y que todos de una u otra manera aportamos al conocimiento, a la formación del individuo y que por ende merecemos respeto y debemos de valorar cada una de las potencialidades que tienen las personas. De hecho, entonces, miramos que los docentes, en su gran mayoría, hacemos actividades grupales en las cuales nosotros no designamos los grupos como tal, sino que dejamos que los estudiantes, nuestros estudiantes, sean los que conformen sus propios grupos. Y ellos a la vez entonces comparten ideas y entonces dan un producto muy bueno en la realización de las diferentes actividades. También en ocasiones, en los diferentes grupos, como directores de grupos, miramos que a veces tenemos estudiantes que a veces son más quedados, pero que hay estudiantes que, por ejemplo, sus capacidades son, su aprendizaje es más, aprende con más facilidad y estos se encargan, uno a veces habla con ellos y uno los motiva para que ellos sean como también luz en medio de la oscuridad de sus compañeros y ellos también se motivan a ayudarlos, a orientarlos, a explicarles y de una otra manera como que lo van llevando por el camino que es y de hecho algunos hasta cambian su forma de ser. Miramos que frente a eso pues respetan las condiciones de cada quien. Tenemos por ejemplo que hay personas de pronto en las diferentes religiones, pero que igual dentro del aula de clase, pues no se ve como ese irrespeto por el otro, sino que por lo contrario, se fortalecen los unos con los otros. Y como todo ser humano, a veces tienen diferencias, pero con mucho respeto aprenden a escuchar. Entonces yo veo que frente a esta situación, sí, creo que el colegio en ese sentido como que no tiene tanta dificultad porque hay mucha colaboración mutua. Y los docentes tratamos de que ellos entiendan que todos son importantes,
que el que de pronto no es el mejor en matemática, pero de pronto es muy bueno en el dibujo y que él le puede ayudar al otro. Y entonces ellos se van complementando y sienten que todos son importantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe Parmenio. Hablábamos con la profe. Profe Parmenio. Profe Parmenio. Ok. Listo. Bueno, señores, hasta esta pregunta, hasta aquí quisiera hacerles pues una pregunta adicional. ¿Existen estudiantes con discapacidades en la institución? Sí. Bueno, Parmenio Palacio. Hola, sí. Pienso que sí existen estudiantes, porque sabemos que la discapacidad no simplemente es lo físico, porque también tenemos estudiantes que bien sea por problemas familiares o de aprendizaje, a veces se les dificulta y su proceso de aprendizaje es muy lento. En ocasiones tenemos estudiantes que pronto han repetido varios grados, pero que se busca la manera de que ellos salgan adelante y se habla mucho. A veces buscamos ayuda de las personas de aula de apoyo, psicólogos, y se les llama, pero que miramos que igual todavía estamos como en ese proceso, porque sí, la verdad que sí tenemos estudiantes que pronto tienen tener dificultades y en ocasiones uno no sabe ni qué hacer a veces, porque uno buscamos como todas las posibles para poder ayudar y nos duele a veces que de pronto como que no escuchan, como que no le hacen caso a uno, como que no le dan importancia a ese proceso formativo y entonces uno se queda como de brazos cruzados. Okay. Hola. Hola, sí. Profe Francisco. Hola. Dime. Un momentico, profe. Profe Nicolás, dame un momentico. En el colegio, estudiantes con necesidades educativas especiales sí hay. Solamente que no están legalizados con la caracterización correspondiente. O sea, no se han identificado los estudiantes con necesidades educativas especiales. Uno los identifica y sabe que tienen esa necesidad, pero con la caracterización correspondiente como debe estar legalmente, no están. Muy pocos hay. De eso nos puede hablar la profe Mónica, precisamente. Sin embargo, quería leer antesito de darle la palabra al profe Nicolás, la apreciación de la profe Janet. Sí, profe Mónica, dame un segundito. La profe Mónica escribió. Bueno, escuchémosla mejor. Profe, adelante. Profe Mónica, la escuchamos. Bueno, vale. No. Se le fue el audio. El profe Nicolás. Hola, ¿verdad? ¿Sí? Mire, profe, profe yo manifiesto que nuestra institución educativa es muy grande. Sí. Señor. Una institución que cuenta con más de 3.500 estudiantes, que tenemos varias sedes. Ya de pronto la profe Mónica y la otra profe recién llegada ya nos tengan un concepto diferente a la idea que nosotros tenemos sobre esa situación que viven algunos estudiantes de nuestra institución. Ya de pronto ellas conocen más cerca esas dificultades que tienen nuestros alumnos. ¿Ya? Entonces, de pronto ellas sí nos pueden dar una idea más clara y precisa sobre eso. Bueno, hay que tener en cuenta que mientras no estén ver, caracterizados. Listo, profe Mónica, muy bien. Cuéntenos. Sí, bueno, vale. Hay un detalle y es que en el CIMAC, ¿verdad? Nos piden para algunas discapacidades, nos piden diagnóstico, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Realizamos entonces la valoración pedagógica, que es realizada por el docente. Les soy sincera, es el docente el que se empodera de la realización de la valoración pedagógica, y hay algunos que no la realizan. Entonces es muy complejo para nosotras decir, vamos a realizar la caracterización de su totalidad, cuando algunos docentes no quieren realizar la valoración, entonces nos dicen que para mañana, que para pasado, no, venga a hacer más tarde, y nunca se realiza. ¿Cierto? Otro punto es
que en la institución nosotros realizamos, ¿por qué estamos realizando más los acompañamientos de la valoración pedagógica en las sedes de primaria? Porque efectivamente se ve más la necesidad de tener la valoración y el apoyo del docente orientador y docente de apoyo. En bachillerato que hemos tenido pues hasta el momento es que se le ha realizado, digamos, hemos tenido como focalizados a los estudiantes, hemos realizado los acercamientos con los docentes, no con todos, pero entra también como la dificultad de la comunicación con las familias, que muchas familias no van, entonces como que el docente cita y efectivamente la familia no va. Entonces se nos retrasa ahí todo el proceso de la realización de la valoración y por ende no están caracterizados todos los estudiantes. Pero sí hay estudiantes caracterizados con discapacidades y con necesidades educativas especiales, o mejor dicho, con barreras de aprendizaje. Sí, señor, sí, está en el CIMAD, son los que estamos como realizando los acompañamientos. En el bachillerato hay un estudiante que está en el grado sexto y hay un estudiante que apenas se le está como realizando la valoración y está en el grado octavo. No recuerdo el grupo, pero sé que es en el grado octavo. No recuerdo quién yo creo que la directora es Diana, si no estoy mal, Diana. Esa, yo creo que esa es una niña del grado noveno 3 de la directora del grupo, Diana Suárez. ¿Será esa? Es noveno. Ah, bueno. Por eso, si la directora del grupo es Diana Suárez, es una niña de noveno. Realizando entonces. Profe Francisco. Bueno, Listo. Sí, muchas gracias, profe. Voy a leerla. Otra es, qué pena, hago también la aclaración y veo que aquí hay una docente que puso algo y es que los padres de familia como que no aceptan, se podría decir así, de que el estudiante, de que el hijo tiene una dificultad, tiene una barrera para el aprendizaje. Entonces, cuando hacemos los llamados, automáticamente nos van diciendo como que no, mi hijo no tiene nada, sáquenmelo del CIMAD de esa discapacidad, y efectivamente por petición del padre hay que retirarlo de la categoría. Entonces, ya ahí sí yo no puedo como decir, no, yo voy a categorizarlo porque es que el docente ya evidenció, porque el estudiante ya evidencia, ¿cierto? Entonces, hay también como que hacer una ruta para poder hacer la caracterización. Gracias, profe Mónica. Nosotros hemos evidenciado que trabajamos en una población muy difícil y Francisco y mi compañero Miguel lo saben. Quiero leer la apreciación de la profe Janet Goodbye, que la tiene aquí hace ratico en el chat. Dice, desde en la educación lo hemos acordado como un derecho a la igualdad. Hemos aprendido que no somos iguales y que lo bello de la diversidad es la variedad. Y como ejemplo podemos escoger el arco iris con sus bellos colores, donde podemos decir que brilla porque es diverso y que de igual manera somos los seres humanos sin importar si eres flaco o gordo, mujer o hombre, sin estigmatizar si eres gay o tienes discapacidad. La inclusión es la aceptación del otro tal y como es, con defectos o cualidades. Gracias, profe Janet. Gracias por su participación. Bueno, hasta aquí la tercera pregunta, se nos acaba el tiempo para esta tercera. Sí, y vamos a la 4. Vamos a la pregunta 4, pero antes, nuevamente les pido todos a voz viva, ¿están de acuerdo con las participaciones de sus compañeros hasta aquí? Sí. Sí. Correcto, sí, estamos de acuerdo. De acuerdo, perfecto, muchas gracias. En la pregunta 4 quisiera escuchar a la profe Francia Pérez, que está conectada, o en el chat, profe Francia. Sí, por donde quieran pueden participar. Dice, y es muy concisa, ¿qué características de la evaluación? Evaluación, y en evaluación estamos hablando de un mundo bien grande que a veces se nos complica en las instituciones, pero que sabemos, que sé que todos los docentes estamos familiarizados. ¿Qué características de la evaluación implican identificar las barreras que impiden el aprendizaje? ¿Sí? Implican, o sea, ¿qué características de la evaluación, sí, o para esas características es necesario identificar las barreras de aprendizaje para esas características de la evaluación? Cuéntenos. O si necesitan mayor información, yo con mucho gusto les... Profe Claudia de la Cruz,
También te veo conectada, nos puedes escribir en el chat. Perfecto. ¿Comprendemos la pregunta, sí? ¿No? Por favor. Ya después de esta nos falta unita, ¿no? Hola. Hola, sí. Hola. Cuéntenos. Mire, mirando, Nicolás Eduardo, Sí, mirando la pregunta, bueno, no sé qué enfoque le estarán dando a la pregunta, pero depende cómo usted evalúe, porque la evaluación se puede hacer de diferentes formas, de muchas maneras. ¿Ya? ¿Para Sí. qué? Para darle la oportunidad al estudiante de que no solamente sea un papel y un lápiz y unas preguntas. No, la evaluación puede ser diversa. No importa de la forma como tú la quieras hacer o como tú la hagas. Lo importante es que el estudiante demuestre qué fue lo que él aprendió. ¿Ya? Porque cuando colocamos allí unas preguntas y el estudiante se enfrasca, digamos, de esa manera, solo en su silla, con un papel y un lápiz a contestar o a responder ciertas preguntas, pues puede que hasta conteste cualquier cosa. Pero si le damos la oportunidad de otra forma, él puede demostrar sus capacidades. Ok, profe, esclarecemos dos cosas, porque me dicen, no sé desde qué punto de vista estamos viendo la evaluación. Pues la evaluación la estamos viendo desde lo que ustedes han diseñado, más que todo en sus sistemas de evaluación, desde el CIE, exactamente. Esas características del CIE, ¿cierto? Más que todo, ¿cierto? De esas características que ustedes que se han diseñado para la institución educativa NECHI, ¿cierto? ¿Cuáles de esas características implican que primero haya que identificar barreras que impiden el aprendizaje? Por ejemplo, vamos a darle un caso. Para yo poder evaluar a una persona con discapacidad visual, ¿sí? Para yo poderla evaluar, yo tengo que hacer una rúbrica un poco diferente a la que hacemos con los niños, pues, con visibilidad 20/20, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que ahí la evaluación implica una modificación o implica que ya he identificado que hay una barrera para el aprendizaje, el acceso al aprendizaje de esa persona, que es precisamente una barrera física, su visión. Y de esa manera, así como tengo que hacer actividades diferentes, también tengo que hacer una evaluación de manera diferente. A ese tipo de características de la evaluación nos referimos con esta pregunta. No sé si fui claro ahí o todavía hay más dudas y las vamos resolviendo. O sea, la pregunta hace referencia es a personas con discapacidades. No, no hace referencia. Coloqué el ejemplo con una persona con discapacidad, pero recuerden que estamos hablando de inclusión y estamos contemplando todo el mundo de estudiantes que tenemos en la institución, ¿sí? Digamos, con estudiantes, digamos, considerados normales, que eso está entre comillas, ¿cierto? También, por ejemplo, en un área como lo es la matemática, dependiendo los distintos niveles, ¿cierto?, que hemos identificado en el desarrollo, el desempeño de los muchachos, pues nosotros a veces caracterizamos, ¿cierto?, nuestra evaluación y hacemos una rúbrica que dé, como las que manejamos con el UDA, ¿cierto? O como las que manejamos a veces también en los ajustes razonables, ¿cierto? Ahí tenemos que hacer una serie de evaluaciones, ¿cierto?, que implican primero haber caracterizado una barrera, que implican primero haber identificado unos estilos de aprendizaje y obviamente después hacer las respectivas valoraciones. Porque lo que nos hablaba ahorita el profe Nicolás eran de las valoraciones, pero estamos hablando de la evaluación. Y la evaluación, ¿cierto?, es digamos, un mundo un poco más complejo que implica todo la integridad e integralidad, ¿cierto?, del estudiante, del alumno. También se evalúan nuestros recursos, se evalúa la institución, se evalúa el cómo hacemos las actividades. Entonces, todo eso está dentro de los criterios de evaluación, dentro de las características de nuestra evaluación. Entonces, no estamos hablando solamente de la evaluación como aquella que hacemos en el aula el día que hacemos un examen, no, solamente estamos hablando de la evaluación a nivel general e integral para poder, digamos,
sí, me valga la redundancia, evaluar, ¿cierto? Nuestra, los niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes, más que todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Carlos Córdoba. Sí, cuéntenos, señor Juan. Bueno, mira, con respecto a lo que decía el profesor Eduardo, Eduardo, y está un poco relacionado también con la pregunta anterior, y pues usted también mencionaba sobre el CIE. Resulta que en la institución hace unos años pues se estableció un formato de obtención de notas para la evaluación de los jóvenes, en el cual es algo muy integrado, que no solamente nosotros, la evaluación ahí no es únicamente pronto la hojita como tal, ¿cierto? Sino que hay varios aspectos, incluso están distribuidos por unos porcentajes. Hay aspectos como cuáles. Está la valoración oral, que es la normal, hay exposiciones, hay pruebas orales, ¿cierto? También tenemos incluidos lo que es una autoevaluación, que es una nota que el muchacho se da, y una coevaluación, ¿cierto? Esa autoevaluación, ahí va unos aspectos, que es, por ejemplo, como el comportamiento de ese joven ahí dentro en la clase, la puntualidad no solamente en llegar al colegio, sino en entrega de trabajos, responsabilidad que integra varios tipos, ¿cierto? Ahí hay consultas, hay calificación de cuadernos, hay expresión escrita, expresión oral. Entonces, en esa planilla que nosotros llevamos, ahí va integrado, en esa evaluación que hacemos, va integrado muchos aspectos, que no solamente es el de la hojita, sino que también se valoran otros aspectos más. Y ahí creo que de tantas estrategias que hay para nosotros tener notas, de pronto ahí nosotros podemos, si utilizamos, bueno, su gran mayoría, nos podemos dar cuenta de pronto si es un aspecto de la forma de expresarse el joven, ya uno mira de pronto qué barreras tiene a la hora de expresarse X o Y estudiante, ¿cierto? Si calificamos un cuaderno, miramos qué dificultad tiene pronto en la ortografía, en la organización del cuaderno, entre otras cosas. Y entonces ahí vamos mirando si utilizamos, digamos, unos 7, 8 aspectos, lo que está en la planilla, nos damos cuenta incluso de las competencias que tiene cada estudiante. Ahora rato un profesor, creo que fue Parmenio que lo decía, sí, hay algunos que en un área son buenos, en otros son un poco regulares. A veces en la misma área hay unos aspectos que de pronto hay un estudiante que sí, se hace una evaluación, los jóvenes de pronto hay una evaluación, pues poco a poco, pero cuando vamos a hacer una exposición o hay una expresión oral, el joven en esa parte, ¿cómo diría? Se destaca. Se destaca en esa parte, ¿cierto? Entonces ya uno mira, bueno, él como que en esta parte es que está como más quedadito y en esta él es más fuerte. Y entonces con todas las situaciones, y los compañeros saben de cierto que todos llevamos esa planilla, hay unos aspectos muy buenos que abarca muchas situaciones, muchas competencias, muchos aspectos para valorar al estudiante. Ok, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, precisamente de lo que está hablando el profe Juan Carlos, de lo que trata esta pregunta, ¿sí? Yo creo que ya no estamos... La profe Francia escribió algo aquí que lo quiero leer antes de pasar a la última pregunta. Dice, sí. Desde la parte de la interpretación de lectura, cuando le pedimos a los estudiantes hacer estos ejercicios, algunos son apáticos porque se enfrascan en que no saben. Entonces, yo como docente recurro a que expliquen oralmente que entienden acerca del tema. Llegar al estudiante con amor para que ellos sientan confianza y participen activamente dentro y fuera del aula. Gracias, profe Francia. Gracias, profe Francia.
compañeros docentes, ¿cómo están de acuerdo hasta el momento con todas las apreciaciones en este punto de sus compañeros que han participado? Sí. Sí, ¿están de acuerdo todos? Sí, de acuerdo. Sí, perfecto. Sí, Y estamos de acuerdo. de pronto alguien que Pasemos a la tenga, última pregunta. de pronto alguien que tenga una anécdota, una experiencia respecto a respecto a la evaluación, más que todo, y donde haya tenido que identificar alguna barrera antes de poder evaluar, ¿no? Aló. ¿Aló, sí? Mira, de pronto recordando algo, ahora pues que hemos estado hablando sobre dificultad que pronto tengan algunos estudiantes. En un noveno hay pues una niña, pues, no sé en realidad si sea pues verdad lo que ella me dice. Al principio cuando yo inicié dándoles clases, yo la veía que ella se acercaba un poco más al tablero, o a veces me pedía permiso para tomar una foto y que del celular pues escribir. Y a mí me causó pues curiosidad pues que a ver qué era lo que sucedía. Pues entonces ella me dice que es que tiene como que un poquito de limitación visual. Entonces pues yo le decía, pero es que no utiliza, pues no le veo utilizando gafas. Yo pues le di esa recomendación, pues que si tenía pues ese tipo de limitación, que sería pues bueno como de pronto con el padre de familia ir como a un especialista para mirar esa situación antes que pronto fuera como que se agrande un poquito más. Pero entonces sí, me causó curiosidad eso. Pues estaba por preguntarle a ver cómo va con ese avance para mirar allí esa situación. Pues fue algo que me sucedió no hace mucho. Ok, muchas gracias, profe, por esa anécdota. Listo. Avanzamos y continuamos a la pregunta final, que es la pregunta número 5. Y dice esta pregunta, ¿qué aspectos de la diversidad de los estudiantes, ahora sí es específica de los estudiantes, incluyendo los que presentan condiciones especiales? Esa fue una apreciación, pues sabemos que los que presentan barreras de aprendizaje se consideran en la planificación de las actividades del aprendizaje. ¿Qué aspectos de la diversidad de los estudiantes se consideran en la planificación de las actividades de aprendizaje? Ustedes que son los docentes que planifican en sus actividades, cuéntenme de esas experiencias, de esas prácticas que están haciendo en cuanto a sus planeaciones, considerando la diversidad de sus estudiantes. Es clara la pregunta, ¿cierto? Es clara. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tan amable me lee otra vez la pregunta? ¿Qué aspecto de la diversidad de los estudiantes, se consideran en la planificación de las actividades de aprendizaje? O sea, bueno, cuando hacen su... Yo diría que siendo real, yo particularmente voy a hablar por mí, cuando estoy planeando no tengo en cuenta que me puede llegar un estudiante con una discapacidad, por ejemplo, digamos, ciego, que no me ha llegado, pero me puede llegar, sordo, o con otra limitación, que puede ser que es un poquito más lento que los demás, que es más retraído, que no capta de la misma manera, que es más quedadito. Pero lo que sí estoy seguro es que cuando nos aparecen esos casos especiales, nosotros en la marcha colocamos nuestro empeño y dedicación para sacar adelante ese estudiante. Yo particularmente sí me atrevo a decir que yo no planifico teniendo en cuenta que me puede llegar un estudiante de esas condiciones, ¿cierto? Con limitaciones. Pero que si se nos llega el caso, se nos presenta, nosotros somos capaces de evaluar a ese estudiante de una manera diferente y de caminar con ese estudiante a su ritmo. Pues eso es lo que yo considero que debemos de hacer. Muchas gracias. ¿Hablaba con la profe? Janet Valencia. Profe Janet, muchas gracias por su participación. En efecto, quiero que consideremos la diversidad no solamente por eso dicen, no solamente desde los casos especiales, discapacidad o necesidades educativas especiales, sino de la diversidad
de todo, diversidad cultural, religión, ética, moral, física de los estudiantes y todo, que contemplemos todo. Pero excelente su participación, excelente su Por eso participación. yo digo, nosotros planeamos una clase en el sentido general, pero no nos detenemos a decir, a lo mejor, o sea, a veces hasta utilizamos términos y palabras que, por decir algo, en una etnia son vistos e interpretados como una palabra mala o como un concepto malo, ¿ya? Porque no, cuando estamos planeando no investigamos. Yo particularmente soy honesta y lo digo, no lo tomo desde, o sea, voy a planear porque va a llegar un negro, un indio, un blanco, un mestizo, no. Yo planeo en general mi clase y en realidad sí no debemos de detener un poquito cuando vamos a planear, porque a mí ya me ha pasado. Yo he dicho frases que han molestado a estudiantes porque se sienten incómodos, porque en su jerga son frases que no aplican, que son mal vistas. Yo soy del departamento del Chocó, por decir algo. Yo dije una frase en un grado que en mi tierra es una frase que no es nada malo. ¿Ya? Dije, eche. Pues para ellos eche es una palabra mala, maluca, fea. También dije una frase la vez pasada y le dije a un estudiante, María, no le da pena hacer bellaquería, velo bellaco. Bellaco en mi tierra es una persona que hace trampa, pero bellaco acá en Nechi es una palabra que se ve desde otro punto de vista, es una palabra que trae mucha repercusión. Entonces como que también hay que como ver todas esas cosas, digo yo, más no sé. Si estoy equivocada, también me aclara si no es así. No se trata de estar equivocado, ¿no? Y de hecho, de eso se trata cuando contemplamos la diversidad en las planificaciones. También se trata de ver los intereses y esas cuestiones particulares, culturales, éticas, morales, religiosas, sexuales, ¿sí? De los estudiantes. ¿Quién más tiene una anécdota o quiere participar acá en esta pregunta, por favor? Compañero docente. Bueno, buenas tardes, compañero Armenio. Sí, cuéntenos. Pues desde el área de religión, entonces, pues desde que llegué me di cuenta y frente en el contexto que vive la sociedad, miramos que hay diversidad de cultos. Entonces, frente a eso, pues soy uno de los que cuando nos reunimos a hacer planeaciones, por ejemplo, yo invito a mis compañeros del área que no el docente debería hacer las oraciones, que deberían ser los estudiantes. Entonces, yo a partir de esa práctica, entonces yo a los estudiantes, a ellos los saco a hacer la oración, donde ellos, como hay diversidad de culto, cada quien, y yo les digo, cada uno lo va a hacer desde sus creencias, desde su punto religioso. ¿Para qué? Para que entonces no se sienta como esa exclusión, y a la vez, como hablamos de inclusión, todos nos sintamos que somos importantes y que todos tenemos una misma creencia, así sea que tengamos diferentes doctrinas. Entonces, en lo que yo les imparto religión, los estudiantes para que hacen unas oraciones muy bonitas, sean católicos o no católicos, y entonces eso permite que haya como esa penetración y haya ese vínculo. De igual manera, de esa misma área, igual las planeaciones en religión deben de ser bastante abiertas. Entonces, de esa misma manera, también me gusta mucho trabajar en equipo. Entonces, como hay diversidades de opinión, entonces yo a veces me dicen, ay, profe, pero es que yo pienso de esta manera. Entonces digo, yo no, es que eso se trata de que entre ustedes me hagan una sola respuesta, van a discutir ahí un momentico, pero se van a colocar de acuerdo y cada uno se va complementando. Entonces es bastante como valioso y bastante importante como tener en cuenta a la hora de... Y yo creo que todos, aunque no queramos, lo hacemos porque por la misma cantidad de estudiantes que tenemos, entonces la mayoría colocamos los pelos a trabajar en equipo. Entonces eso nos va a permitir tener unos buenos resultados y a la vez cuando hemos dificultades, pues así mismo miramos qué es lo que hemos de mejorar y como decía en una pregunta anterior, entonces los mismos estudiantes se van complementando los unos con los otros y eso también va a facilitar como nuestro quehacer
y nos lleva a conseguir los objetivos que como docentes nos trazamos para el bienestar de nuestros educandos. Ok, muy bien, así es. Amarili, cuéntanos desde tu perspectiva, tú que también haces parte del equipo docente, ¿qué aspectos de la diversidad de los estudiantes crees tú que has considerado dentro de la planificación de las actividades? ¿Puedes hablarnos desde tu punto de vista? Un momentico, ya respondo yo la pregunta. Vale, primero aquí la profe Claudia, que no la había escuchado hoy. Dice, pienso que desde esa parte hay que permitir que los estudiantes propongan sus actividades. Así hay una manera de inclusión y hay mejores resultados. Y Mónica Franco, la docente de apoyo, dice, tenemos en cuenta la diversidad en las planeaciones. Si damos cuenta, vuelvo y digo, el solo hecho de pensar en cómo doy una clase. Aló, hola. Aló, sí. Perdón. Cómo doy una clase, estoy pensando en la diversidad que tengo en el aula. Gracias, profes. Gracias, profe. Cuéntanos ahora desde tu perspectiva, Marily. Amarili, ¿te fuiste? ¿Aló? No, aquí estoy. Ya va. Bueno, desde mi punto de vista, nosotros planeamos para todos, sin importar la religión, la condición, nosotros, si es desplazado, si es de alguna etnia, nosotros planeamos para todos por igual. Y nuestra planeación la regimos por el plan de área que organizamos, dependiendo la mesa en que estemos y nuestra malla de currículo. Entonces, nuestro colegio, nuestra comunidad estudiantil es muy diversa, porque nosotros vivimos en un punto estratégico que hay mucha diversidad de culturas. Aquí en Nechí hay afros, hay mulatos, hay toda clase de culturas. Entonces, es como una mezcla la población que nosotros atendemos. Y en realidad, pues planeamos para toda esa diversidad sin tener esa especificación, así como dijo la profe Janet. Ok, perfecto. Todos estamos de acuerdo con los aportes de sus compañeros, ¿sí? ¿Hay alguien? Correcto, sí, señor. Sí, todos Sí. están de acuerdo. Perfecto. Sí, señor. Okay. Sí, claro. Ok, hasta aquí entonces nuestro grupo focal el día de hoy. Gracias por su participación. Luego de que pasemos estos resultados y pasemos esta información ya a los respectivos métodos de análisis, pues nuestros resultados les serán compartidos a ustedes. Vamos a necesitar una última colaboración de parte suya y es para organizar una mesa de trabajo. ¿Qué queremos hacer a partir de todo esto? A través de la información que obtuvimos de estudiantes, docentes, que obtengamos de padres de familia, que obtuvimos de estos cuestionarios que aplicamos y estos grupos focales, pues nosotros queremos mostrarles a ustedes los resultados para con ellos ustedes puedan hacer una caracterización eficiente de sus barreras de aprendizaje, que digamos en esta oportunidad nuestra investigación será como el abrebocas o digamos como el inicio para que ustedes continúen un proceso que ojalá lo puedan seguir en la institución. Yo los invito, no es una obligación, porque no es una obligación por parte de la institución, pero sí digamos que para que este trabajo tenga un significado, yo los invito a que se sienten con nosotros una vez tengamos los resultados en una mesa de trabajo y podamos llegar a esa caracterización. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la comprensión más clara de, digamos, del contexto en el que están, trabajando y de la población estudiantil que están atendiendo. Bueno, en este caso una muestra porque serían solamente estudiantes de grado octavo y noveno los que estamos estudiando, pero yo sé que esto les puede servir como una herramienta más, ¿cierto? Para que ustedes desarrollen quizás mejores prácticas educativas. Entonces, muchas gracias. Sí, espero y cuento que más adelante contemos con la participación de todos en esa mesa de trabajo. Y nosotros como equipo investigativo nos comprometemos con ustedes a estar en esa mesa
y aportarle lo máximo, lo más que hayamos indagado en este proyecto de investigación. Sí, Les agradezco muchísimas, nuevamente, infinitamente, su participación. Gracias. sí, Amarili. muchísimas gracias a todos mis compañeros, les agradezco el tiempo que sacaron. Y así como dijo Francisco, nuestro proyecto es un punto de partida para poder saber en qué punto de inclusión se encuentra la institución y que a partir de ahí podamos enfatizar o empezar a trabajar las debilidades que tenemos ahí, fortalecer esa parte. Entonces, muchísimas gracias. Cuando tengamos los resultados, que ya arroje el instrumento, la matriz donde vamos a tabular, eso no va a ser ni hoy ni mañana, más adelante yo les estaré pasando esa información, nos ponemos de acuerdo y les agradecería pues a todos, muy amables. Francisco, Chao. gracias por la invitación. Francisco, gracias por la invitación. De seguro que nos va a servir. A ustedes muchas gracias por su participación. Les aseguro que esto será algo para nosotros realmente productivo y espero no solamente para mí, sino para ustedes que esto rinda un fruto que les sirva en realidad a ustedes para que, digamos, esta investigación no quede como han quedado muchas almacenadas en una biblioteca o en un repositorio, en una revista o como un artículo más, sino que sea de utilidad para ustedes. Con ese fin también queremos trabajar. Nosotros aspiramos a que nuestro proyecto de tesis tenga un impacto positivo y sea el punto de partida para trabajar mejor la inclusión en la institución, porque sabemos que tenemos falencias. Entonces, muchísimas gracias. E incluso puede ser el punto de partida para que aquellos que quieran seguir investigando en esta línea, que es inclusión educativa, pues se sumen a esto también y digamos que sea como un referente para que ustedes tengan, ¿cierto? Y partan ya no desde cero, sino ya con una base y se les facilite a ustedes, digamos, sus investigaciones a nivel de educación. Muchas gracias nuevamente, no les quito más tiempo. Amarili, gracias, nos quedamos aquí un ratico, Amarili. Esperamos que ya los que quieran retirarse, con mucho gusto, nuevamente tengan feliz resto de tarde. Bueno, feliz tarde, bendiciones. Bendiciones muchas igualmente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, profe. Francisco, nos quedamos. Gracias. Gracias, profe Chao, Nicolás. se cuida. Chao. Falta la profe Claudia. Sí, vamos a esperar que salga la profe Claudia. Profe, ya puede colgar. Necesitamos el espacio para terminar unos ajustes de grabación, por favor. Voy a cerrar la grabación, ¿cierto, Francisco? Sí, puede cerrar la grabación ya.